Ya. Si algo, como yo voy a estar pendiente de escribir y todo el tema, me interrumpen si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer preguntas por secciones, o sea, comentes, después los mate y después alternativa. Y el control también lo tengo acá, pero nos vamos a cambiar de, como de hoja, donde está el control. Entonces dice, cuando una firma utiliza una combinación de estas la relación marginal de sustitución técnica, RT, igual a menos uno, esto significa reducir una unidad del bien de usar la misma cantidad de trabajo, ¿ya? Antes de partir este comente, como siempre ya les he dicho en repasos pasados, bueno, esto es lo mismo al final que la tasa marginal de sustitución técnica, es lo mismo que todas las tasas marginales que ustedes han visto, o sea que de precios relativos, yo siempre lo relaciono con precios relativos porque es el primero que se enseña y después al final varía, pero al final piensen que, por decirlo así, siempre van a ver ustedes que sustitución se tiene que sustituir. Por lo tanto, si es negativa, acá, ¿ya? Si es negativa, al final lo que ustedes tienen que saber que hay una relación al final negativa, porque me lo dice el enunciado, menos uno. Entonces, que en vez de sustituir trabajo por capital, que sería lo normal, sería uno. Es lo inverso. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo sustituir? Capital por trabajo. Esa es la forma más fácil de leer. ¿Cómo lo multiplico por menos uno? Cambiando. Capital por trabajo a trabajo por capital. Esa es como es una técnica que también puede servir de alternativa cuando han visto los números romanos que uno, 2, 3, 4 y le dicen como si es menos uno, ¿qué pasa? Lo pueden hacer esto. Esto es una técnica al final de multiplicar esto por menos uno. Y al final, cuando tú multiplicas por menos uno, se cambian los exponentes, acá cambian las palabras. ¿Se entendió? Eh, No, yo no entendí. ¿No lo entendió? Para explicarlo de nuevo. Yo no entendí. Valentino, ¿no? No, soy Cristóbal. 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 Ya, no me confundí. Ya me estoy aprendiendo la mayoría de los nombres. Ya. Al final, ¿te acordáis? Te voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá clásico. Y les voy a poner una tabla comparativa. Esto es para que ustedes entiendan y no se les olvide, porque para el examen también entra todo, entonces igual es mejor como estar, es como mejor estar preparado ya y para que vean que siempre es lo mismo. Espera, ¿te acordáis que la TMS es igual a los precios óptimo en canasta Ah, es única? como que no se te escucha de repente, se te va como el audio para adentro. ¿Ahora me escuchan o no? Ahí ¿Ahora? sí, pero como Ya. que de repente se te empieza a ir como lejos el micrófono, no sé, no cacho. Y ahora sí, es que lo dejé, ahora sí lo dejé lejos. Canasta, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí. Ya. El óptimo en preferencias del consumidor, ¿se acuerdan que era o sea, la condición una para ver la óptima, para ver las proporciones, era que la TMS era igual a P1 partido en P2? ¿Se acuerdan de eso? Y suponte para consumo intertemporal era que la derivada de C1 partido la derivada de C2 es igual a 1 más R. Al final estos son los relativos, lo que va cambiando. ¿Por qué se le dice relativo? Porque yo voy cambiando, por decirlo así. ¿Qué es lo que va cambiando acá? El R. El R eh, es la tasa de interés, que al final va cambiando. Y acá, ¿qué es lo que va cambiando? El costo de la TMST, por ejemplo, W dividido en R. Si no me equivoco, era W partido. Sí, W. Em, ¿Qué es lo que va cambiando acá? Lo mismo. El costo del capital y el costo del trabajo cambian, entonces eso es lo que va cambiando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Que cuando es uno, tú sustituyes trabajo por capital, porque la relación es uno. O sea, como W partido en R, si te da igual a uno, es trabajo
por capital, pero acá me están diciendo que es -1, que esa es la trampa, por decirlo así. Por lo tanto, yo digo, si es -1, mi técnica, esto ya es una técnica, capital por trabajo, que matemáticamente se demuestra que el numerador y el denominador son inversamente proporcionales, ¿ya? Em, Esa es como la pregunta, pero lo importante de este comento, y lo puse, quédense que la tasa marginal de sustitución, la TMS, funciona siempre de la misma forma, funciona de igual forma, funciona de igual forma en los distintos escenarios, solo que se adecua. Les digo esto porque al final, lo mismo que aprendieron un ejemplo en óptimo, en precios, como que la TMS igual a P1 partido en P2, tú lo podías adecuar eso a producción. Y producción al final es que le agregáis la T de técnica, porque estamos hablando ya de factor de trabajo, y en vez de P1 no hay precios de un bien, porque acá no hay bienes, sino hay el valor del trabajo y el valor del capital. ¿Se entendió o no? ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Espérate, que ¿Aló? tengo... Escúchame. Un segundo, denme un segundo que voy a cargar no mi celular, me está acabando la batería, vuelvo en un segundo. Ahora sí. Bueno, una noticia de último minuto, se aprobó el paro, pero como les dije, lo voy a informar después, como voy a informar qué es lo que va a pasar dependiendo de lo que se informe a escuela, que todavía no hay, no hay novedades. Pero eso es para que ustedes sepan lo que han de decir y ya, ahora es eso. Entonces, eso era una información. Vamos a hacer igual el repaso, eh, salvo que Hola, usted... ¿te puedo hacer una pregunta de materia? Dime. ¿Podría decir entonces que si la TMS es la relación de los precios relativos, podría decir que la TMST, WIR. podría decir que la TMST es como los precios relativos del capital y del trabajo, ¿o no? Sí, Sí. eso es lo que yo quería llegar, Vale. porque al final, mira, te voy a poner con consumo. Con consumo, ¿qué es lo que pasa? Con consumo, ¿qué es lo que varía? Hay precio, como, qué es lo que te cambia tu decisión de consumir? Si eres deudor, que es el caso más genérico. Ah, la tasa de interés. ¿Ah? La tasa de interés, ¿no? La tasa de interés. ¿Qué es lo que te cambia en tu productividad si tú vayas a consumir o no? O sea, si tú vayas a producir, perdón. La tasa de interés también, pues, ¿no? No. ¿Qué es lo que te cambia que tú vayas a producir? ¿Qué tú tenés que pagar al trabajador? Ah, el salario. El salario. ¿Y qué tú tenés que pagar por usar capital? El LR, Ah, el R, sí, pero el hay costo de como allá. costo Por del lo producto, tanto, sí. ¿te acordáis? Mira, para que esto no está en ninguna parte, esto se los digo como para explicárselo más con pera y manzanas, por decirlo así. Eh, P1, P2, después nos trasladamos a consumo. Esto ya no estaba dentro de los planes, pero se los voy a explicar para que entiendan, como entiendan la lógica de esto y que al final se le haga todo una materia, porque el curso va conectado, ¿ya? Entonces, cuando vean cualquier pregunta, digan, lo relaciono y lo cambio de enfoque. MST es igual a uno más. O sea, perdón, la derivada de C1 partido en C2 es igual a 1 más R. Después, si nos pasamos a producción, existe que, que la TMST es igual a W dividido en R. Por lo tanto, al final, los precios relativos acá serían, claro, el precio del trabajador, el precio el costo por usar el capital, ¿ya? Que eso va variando, que serían como los precios relativos, es como un bien. Velo tú, si lo querís, acá está en ese, perdón, es un bien. Entonces, al final, la tasa marginal es como en qué curva de indiferencia quiero estar,
pero adecuándolo a un contexto. Como yo voy a ser igual de feliz produciendo, eh, voy a estar en la misma curva de indiferencia, pero como ya no tengo precio acá, mis precios son lo que yo le pago al trabajador y lo que yo pago por usar capital, que al final eso me permite, un ejemplo, hacer un pan o hacer cualquier tipo de bien. ¿Ya? Piensa que acá es cuando el bien ya está hecho, ya se produció el bien y lo estáis vendiendo, por decirlo acá. Y acá es cuando estás haciendo el bien. Y acá es cuando lo estás consumiendo. Consumo, solo consumo, sin bienes. Solo cuánto tú gastas de plata. Por lo tanto, también se puede hacer una analogía. Que al final, uno primero produce, ¿verdad? Que sería la TMST. Después, dos, eh, uno elige cuánto elige el tipo, la proporción a consumir, que sería TMS igual a precio relativo, la canasta óptima, y uno después consume. Y todo va relacionado, ¿verdad? Esto ya es fuera del comente, esto le estoy explicando como todo eso va relacionado. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Veanlo así. Mira, yo todo esto ya es un tip que les puede servir. Todos los ramos económicos tienen relación en las materias. En general, los micros tienen mucha relación. Y véanlo como qué es lo que uno hace en la vida cotidiana, ¿cachai? Uno primero produce, no sé, pan, cualquier cosa, después esa producción se pasa al consumidor, o sea, esto es teoría de la firma, después eso se pasa al consumidor donde él tiene que elegir, depende de cuál es su restricción presupuestaria, depende de cuánta plata tenga. Tres, consume. Y consume depende de qué, de cuánto ingreso tenga también y de la tasa de interés. Y también depende si es acreedor o deudor. ¿Se, se entendió? Entonces eso al final ve el óptimo y también van a ver, lo voy a explicar más adelante, que si la tasa marginal de sustitución es mayor a W1, o sea, W dividido en R, que es la proporción, ¿qué es lo que pasa para minimizar los costos? Uno tiene que igualar y ahí hay toda una analogía que también lo pueden hacer como lo hacíamos con sustitutos perfectos, que habían soluciones esquina, y al final es la misma lógica, solo que está adecuado ahora a producción. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la respuesta del comente? La respuesta del comente es que es capital por trabajo, porque es -1. La relación es inversa, por lo tanto yo tengo que sustituir capital por trabajo para llegar para minimizar los costos. O sea, que al final si es -1, tú para estar en la misma curva de indiferencia, que esa es la explicación más formal, eh, tú tienes que sustituir capital por trabajo. Entonces el comentario sería verdadero. Falso. Porque debe usar la misma cantidad de capital que de trabajo. Y eso es la falsa. O sea, hasta acá no dice nada y esto es lo que te dicen comentar. ¿Cachai? Por eso les digo que lleven destacadores o algo, porque eso es lo que te dice al tiro que es falso y eso es lo único que se te pregunta. Porque eso es pura afirmación. Que para producir una unidad de bien, ya eso no me dice nada, debe usar acá, debe usar la misma. Misma y misma es una palabra como fuerte, como categórica, ¿cachai? Es la misma, ¿cachai? Es como la misma que siempre. Si ustedes ven los comentarios siempre o misma, casi todos son falsos, entonces en la prueba uno siempre tiene que estar como alerta. Puede ser verdadero, pero cuando me dicen siempre es que no hay ninguna excepción. Si me dicen generalmente, claro, eso puede ser más verdadero porque me dicen generalmente. Puede haber algunas excepciones que no se cumplen y eso en verdad pasa. Tengan ojo con eso porque pueden saber ustedes muy bien la materia, pero si no se saben
como no cacharon que generalmente, siempre, o como esas palabras no las identificaron y dijeron como, escucha, es verdad, se cumple casi todos los casos, sí, generalmente. ¿Ya? Pero Vamos entonces se pues, tendría que usar o sea, una cantidad de capital por cada unidad de trabajo. si es menos uno, lo que me está diciendo es que debo sustituir capital por trabajo. Si es uno, es trabajo por capital. O sea, Pero entonces, ¿cómo se respondería? perdón, O sea, ¿es falso? es falso. Es falso porque al final, em, espera, déjame pensar cómo te lo puedo explicar. Ah, ya entendí. La TMS, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que te está diciendo la TMS? La TMST, y ahora voy a pasar al segundo comente. La TMST te está diciendo la proporción, tú al final así W partido en R, o P1 partido en P2, dependiendo del caso, tú haces, es falso, no, perdón, más que falso. Tú acá lo que haces es ver la proporción que tú vas a elegir, ¿ok? Por lo tanto, acá te están diciendo deben usar la misma cantidad de capital que de trabajo. Eso no tiene nada como, no influye, porque en sí la TMS me está diciendo cuánto yo debo sustituir de capital por trabajo, por decirlo así, y no me está diciendo que tengo que usar la misma. Acá yo quiero encontrar una proporción, no igual cantidad. Puede ser que sea igual cantidad, pero la idea de la TMS es ver cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar de salario por capital, por precio del capital, por decirlo. Entonces, no tiene nada que ver con, no tiene absolutamente nada que ver con que cada una unidad del bien vaya a tener que usar la misma cantidad de trabajo que cantidad de trabajo, cantidad de capital que de trabajo no, porque también depende de cómo es la función y todo el tema. De ahí podría sacar una conclusión. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente porque quiero hacer otros ejercicios. ¿Se entendió? ¿Me pueden levantar como la mano? Mira, Alan, yo, un segundo, que ya hemos, como he estado harto rato en este momento, pero para que se queden con la idea. Tasa marginal de sustitución tasa marginal de sustitución en óptimo es cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar de un bien a otro. Tasa, tasa marginal de sustitución intertemporal es de consumo, cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar del consumo presente por el futuro. Y tasa marginal de sustitución técnica, que es de producción, es cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar de salario de trabajador, por decirlo, de trabajadores, porque yo le pago con W a los trabajadores por capital. O sea, la TMST lo que me indica al final es cuánto yo tengo que sustituir, es una relación de cuánto yo tengo que sustituir por los precios de producción, que al final los precios son W y R. Es cuánto yo tengo que sustituir de capital por trabajo. ¿Ya? Voy a pasar, voy a pasar al segundo. Alan, Digo, consulta, si la TMST no fuera -1 y fuera, por ejemplo, -2, o ¿cómo sea, aceptaría eso? menos 2 te está indicando la proporción, como, sí, Pero el a lo que -2 eso ya, es un segundo, la Aldo. proporción, La TMST es lo mismo, es la misma lógica que la TMS. O sea, imaginemos que el consumo, voy a hacerlo con una función, para hacerlo más rápido, una función de Leontief, donde 2x igual a y, x igual a un medio y. Lo que me está diciendo acá, que es lo mismo de producción, por eso piensen que es W y R, o si quieren hacerlo. Y yo reemplazo que X es 1, me está diciendo un medio, y me está diciendo que la relación, si yo tengo 1 de X, yo necesito el doble de Y.
Por lo tanto, acá es lo mismo. Un ejemplo, si R fuera, si, si R fuera 1, yo necesito doble de I. Y eso es lo que me indica la proporción y eso es lo que me dice la TMS. Que la TMS al final es la derivada, que, como lo he explicado hartas veces, porque choca. Choca con la recta presupuestaria que es como tu factibilidad. ¿Ya? Ahora voy a pasar a un segundo comentario que dice así. Este también salió en un control. Y esta ya les voy a dar una técnica, porque cuando como ponen como palabras más sofisticadas, como una empresa con una función de producción que posee, productividad, al final esto se los voy a explicar de una forma más sencilla, como un tips que yo tengo cuando respondo pruebas o cosas por el estilo. ¿Ya? Eso es lo clave del comentario, se los voy a leer al tiro. Dice, una empresa con una función de producción que posee productividad marginal decreciente, ya, voy a anotar eso. Una empresa, pueden haber infinitas empresas, en este caso no me interesa que sea una empresa, porque si dice en empresas con la misma función de producción se responde igual, eso es un tip que le puede servir para el examen, porque a veces te quieren, como se puede complicar el ejercicio, porque te ponen con n firmas iguales. Con igual función de producción se resuelve igual. ¿Por qué? Porque n es un parámetro que al final está multiplicando a la firma unitaria. ¿Ya? Dicho eso, productividad marginal, me están diciendo, me lo están afirmando, esto ya no es que yo, como yo dije, no, me están diciendo, esto salió en un control, valía 10 puntos. Productividad marginal decreciente, ya, o sea que hay una firma que tiene productividad marginal decreciente. ¿Ya? Implica que sus costos marginales serán crecientes, ¿ya? Esto lo voy a explicar no como formalmente, sino muy, muy formal. ¿Ya? Pensemos que... En el enunciado salía que eran decrecientes. ¿Cómo? En el enunciado sale que son decrecientes. Ah, perdón. Serán decrecientes. Sí, tienes toda la razón. Me confundí yo. Pero... ¿mm? Eran decrecientes, sí. Acá está, decrecientes. Gracias. Eh, por lo tanto, los costos marginales son decrecientes. Ya, díganme dos nombres para hacerlo algo interactivo, porque había apagado la cámara. Para hacerlo algo interactivo, díganme dos nombres. Pepito y Juanito, Pepito y Juanita. ¿Ya? Perdón el dibujo. Ya, ahí, ¿ya? Pepito y Juanita, para que se lo memoricen en y se acuerdan de esto. Tienen una empresa, esto obviamente nunca saldría como si van a ver pautas en el drive del curso, nunca va a salir explicado así, ¿ya? Esto yo se los digo solo para ejemplificar y que entiendan y que al final, porque al final ya piensen que es una empresa de, eh, de calcetines, ¿ya? Una empresa de calcetines posee productividad marginal decreciente, implica que sus costos marginales son decrecientes, ok. Y productividad marginal decreciente al final es que es decreciente, o sea, hay un punto que se maximiza y después va bajando, 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 ¿verdad? Y esta es la palabra clave, implica, o sea, causalidad, o sea, me están diciendo que productividad marginal decreciente implica que mis costos sean decrecientes. Mi pregunta, y ahora yo se ¿ustedes creen que Pepito y Juanita, si tienen una empresa de calcetines,
y su productividad marginal es decreciente. Mejor veámoslo al revés. Sus costos marginales son decrecientes, ¿ok? Sus costos marginales son decrecientes. ¿Qué va a pasar si sus costos marginales son decrecientes? ¿Su productividad va a aumentar o no? O sea, yo hago cada vez más calcetines, esto es una máquina que hace calcetines, está en la máquina. Por cada calcetín que yo haga, mi costo marginal va a disminuir. Sus costos marginales serán decrecientes. O sea, ¿Puedo al producir más? principio, un segundo, al principio predomina los costos fijos. ¿Por qué? Porque o sea, al principio casi siempre ojo, predominan los costos fijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los costos fijos se catalogan a veces como inversión, etcétera. Entonces al principio cuesta como andar el negocio y a veces se tienen pérdidas. Esto es como, se los digo como fuera ya de la materia, pero para que entiendan. Y, y sus costos marginales son decrecientes. O sea, si les va bien, pueden producir mucho y después, un ejemplo, a la unidad 1 de calcetines, su costo es altísimo de producir, pero a la unidad 10.000 ya su costo es muy bajo. 10.001 es un calcetín más, la ganancia cada vez va aumentando, ¿verdad? O sea, mientras más producen, y asumiendo que les va bien, ¿qué va a pasar? ¿Su productividad marginal será creciente o decreciente? ¿Les va bien? ¿Quieren producir más? ¿Tienen alguna restricción para que no produzcan más o no? No. ¿Tienen un beneficio o una restricción? Si sus costos disminuyen. Si sus costos disminuyen, ¿qué pasa con su beneficio? Mayor. Mayor. Por lo tanto, el comentario es verdadero o falso. A ver si es. Falso. 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 Sí, si me preguntan si se puede ver con los gráficos, sí, pero es como más, como con un dibujito, como creo que es más como para que ustedes como entiendan lo de la decreciente y lo de los costos que tienen relación inversa. Es falso, porque al final, si su productividad marginal es decreciente, sus costos marginales serían crecientes. ¿Por qué? Porque yo no tengo un incentivo a producir más y tengo que parar en algún minuto porque si no, producir una unidad extra va a ser muy caro. Si lo vemos con gráfico, el costo marginal va a chocar con el costo medio y después el costo marginal se va a elevar y al final no conviene porque voy a tener beneficio negativo. ¿Ya? Se lo explico con la empresa y pueden acá poner una máquina de empresa. Esto ya yo lo hago como términos de clase, pero si a ustedes les sirve lo pueden poner en la prueba como para que ustedes se lo imaginen una máquina y al final cada vez que la máquina produce un calcetín va a ser más barato. Entonces, y si les va bien, van a querer producir más y sus beneficios a volumen van a ser mayores. Por lo tanto, su producción va a ser creciente si fuera decreciente sus costos marginales y su productividad marginal, si es creciente, ahí sus costos marginales serían decrecientes. O sea, es al revés. ¿Ya? ¿Se entendió? Joaquín, es necesario que se estudien los gráficos para que lo vamos a ver más adelante. Al final es como decir que tienen una relación inversa, ¿no? Sí, porque al final, eh, ¿qué es lo que me determina la productividad? Mis costos, ¿verdad? O sea, si es muy caro producir, me puede ir súper bien, pero quizás, mira, el típico ejemplo de esto, me puede ir súper bien, ¿ya? Puedo vender un ejemplo, un calcetín, el costo, esto ya es un ejemplo, lo voy a sacar de la nada como para que entiendan. El costo es 1.000, ¿ya? Ese es el costo total, incluyendo el variable y el fijo. Y yo lo vendo a 700, un ejemplo, yo puedo vender muchísimo, pero en verdad estoy perdiendo siempre. Entonces al final, no necesariamente que vendas mucho es porque vas a tener beneficios positivos, porque depende de tus costos. Por lo tanto, la productividad, qué tan yo productivo sea, depende de cómo yo catalogo mis costos y cuál es el presupuesto que tengo. Porque al final, una empresa quiere tener beneficios positivos y hay dos formas, minimizando los costos, porque al final
realmente vaya a ganar más, o subiendo el precio, pero al final si sube el precio y no minimiza los costos, se te van a ir clientes porque es más caro. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, véanlo con un ejemplo esto, porque la productividad marginal es qué tan yo productivo soy, y de qué depende lo que tan productivo yo soy, depende de lo que me cuesta. Si me cuesta muchísimo, pucha, no me van a dar ganas de ser productivo si cada vez que me esfuerzo el costo va a ser como mi beneficio va a ser muy bajo. ¿Ya? Ustedes si ven una pauta así van a ver una explicación súper formal, que es lo correcto, pero la lógica es lo que yo les acabo de explicar acá. ¿Ya? No sé si quieren que cuando termine les suba suba el PDF, pero mi letra es muy mala, entonces, ¿ya? Vamos a ir a... Vamos a ir a otra pregunta que dice, ¿se está entendiendo el repaso? ¿Le está gustando o más o menos? ¿Me pueden dar con la manito? Ya. Entonces dice, una firma compra trabajo y capital en un mercado de competencia perfecta, donde ya el precio a 4 y 2 respectivamente. Por lo tanto, y es una coma. Las comas me dicen que anote los datos, esto ya es un tip mío. Anoten los datos que están porque puede cambiar de tema o algo por el estilo. Entonces me están diciendo, una firma compra trabajo y capital en un mercado de competencia de cierto nivel a 4 y 2, ¿ya? Por lo tanto, W es 4, ojo, respectivamente me están diciendo que en orden, por lo tanto W es 4 y R es 2, ¿ya? Además se sabe que al alcanzar cierto nivel de producción demandada de cantidades de factor, tal que la productividad marginal de trabajo es 8, productividad marginal del trabajo de L es 8 y la del capital es 4. Asumiendo existe un grado de sustitución normal entre los factores productivos. ¿Por qué acá? Una pregunta. A ver si alguien me puede responder, porque esto a veces lo toman a la ligera y no es a la ligera. O a la ligera, hablé muy formal, perdón. O sea, lo toman tranqui, por decirlo así. No es tranqui como lo que se hizo acá. Eh, ¿Por qué se está asumiendo esto? Te lo están diciendo en el enunciado. Y si no te lo dirían, ¿qué pasaría? Uno, ¿qué podría asumir si no es sustitución normal? Acuérdense de los tipos de bienes, que habían complementos, bienes normales, habían otros tipos, sustitutos. A ver si se acuerdan, para ver si entienden como esa parte, porque existe un grado de sustitución normal. ¿Qué me está diciendo eso? Que no son. Sustitutos perfectos. Bien, porque si son sustitutos perfectos, ¿qué pasa? Se va al más barato. Por supuesto, depende. O sea, en tipos de bienes sí salen más barato, pero acá eh, quizá una empresa sí necesita los dos, que es lo que me están diciendo acá, sustitución normal. Yo necesito de los dos para poder más o menos convivir. Por eso se lo enfaticé, porque esa frase puede decir mucho y es mejor decírselo. ¿Ya? Entonces al final me están diciendo que em, yo tengo que sacar mi óptimo. ¿Y mi óptimo cómo se sacaba? ¿Cómo se sacaba mi óptimo? A ver si están entendiendo. Si alguno me puede escribir. La idea es que sea interactivo. A mí me encantan la- las clases y los repasos presenciales porque veo las caras y cacho si están entendiendo o no. Entonces, si no se pueden escribir o algo para cachar si están entendiendo, porque para eso estamos. Como si no están entendiendo, las La clases no van. TMST se tiene que igualar Perfecto. con W partido en R.
Y la Perfecto. TMCP va a ser la productividad marginal de L partido la productividad marginal de K. Bien. Perfecto, ya. Muy bien. Eso es el ejercicio. Gracias. Perfecto. Y que al final todo eso, como lo que dije, se lo puede repetir 1000 veces porque esa es la mejor forma, es una de las muy buenas formas de entender micro, es que todo se conecta. Entonces, como estamos hablando ahora, podemos poner enfoque de producción. Entonces, en vez de que haya precios relativos P1 partido en P2, estamos hablando de el salario, que es mi precio de trabajador, porque yo le tengo que pagar al trabajador como empresa, y R es el uso del capital, yo tengo que pagar por ese uso de arriendo. Entonces, sería W partido en K. Todo esto lo saqué de exámenes pasados, de año 2014, como para que no es que lo inventé yo o algo, es para que le puse como complejidad, como para que sea de mayor provecho el estudio. Sería W dividido en K, en R o en K. Siempre es mejor llamarle R. Y eso es 4 partido en 2, por lo tanto eso es 2. Y la productividad marginal, que al final, ok, estamos en el escenario de precios relativos, por decirlo así. Esto se los digo para que entiendan como que hay dos escenarios. Dentro de producción hay subconjuntos, precios relativos. Y acá estamos viendo producción. También tenemos que comparar la producción a ver si está minimizando los costos. ¿Por qué tengo que ver si la producción? Porque como dijimos antes, y por eso respondí el comentario anterior antes, los costos se relacionan con qué tan productivo yo soy. Porque, piénsenlo, se los repito esto para que les quede harto énfasis, porque me acuerdo que el año pasado también hice este ejemplo y después le sirvió mucho para el examen. Piénsenlo que al final yo no me voy, uno trabaja, por decirlo así, en una empresa y quiere tener beneficio. Entonces, al final, si el costo es muy alto por trabajar, si el beneficio, ya nos vamos a la clase 1 para que vean cómo que se relaciona, y el beneficio es mayor al costo, yo voy a estar feliz, por un ejemplo, y si el costo es menor al beneficio, yo voy a estar triste. Acá es lo mismo. ¿Cómo quiero saber eso? Porque eso te traslada en la productividad. Dependiendo de qué tan productivo soy, también me indican unos grados, como un grado de felicidad, por decirlo así. Esto ya en términos más informales, pero es para que ustedes entiendan la lógica y no solo como las fórmulas, ¿ya? Por lo tanto, me dicen que la productividad marginal de L es 8, y al final ustedes pueden ver también que siempre es L partido en K, acá en precios, pero acá en productividad primero va a ser L, y sería como el P1, por decirlo así, si nos vamos al otro. 8 dividido en 4 es 2. ¿Qué es lo que pasa? Me están diciendo que esto, o sea, que los precios relativos, por decirlo así, no se llaman precios relativos, yo le digo así para que ustedes como entiendan la lógica, que los precios relativos, o sea, el salario y el uso del capital, la relación de la tasa marginal de sustitución técnica es 2, con la de la productividad es 2. ¿Qué es lo que pasa cuando se cumple esta relación? La productividad es igual a los costos. ¿Qué es lo que pasa? A ver si están entendiendo. Que si no, se lo explico de nuevo. Por eso le estoy preguntando. Si alguien no quiere hablar, está súper bien. Pero si alguien quiere Hay responder, ganancias. está en el óptimo. Bien, Isidora. Si hay ganancia, incluso está en el óptimo porque se están minimizando los costos, porque yo estoy en el óptimo, por decirlo así, para que ustedes entiendan, un ejemplo, en el óptimo yo estoy en el punto máximo, un segundito, yo estoy en el punto máximo donde más ganancias tengo según mis costos y donde más producción yo voy a tener. O sea, mi restricción, por decirlo así, ya no es mi presupuesto, sino son mis costos, porque mis costos al final abaratan el presupuesto, es como el términos reales, son como los impuestos, por decirlo así. Yo tengo más costos al final, aunque yo tengo un precio muy caro, pero tengo un infinito costo, como realmente no voy a estar ganando tanto. Si yo igualo la productividad con los costos, me están diciendo que yo estoy como en el mínimo posible, por decirlo así,
en el máximo de mis ganancias, por decirlo así, y en el mínimo de mis costos. Porque al final, si yo estoy minimizando mis costos, qué es lo que está pasando? Estoy maximizando qué cosa. Minimizo mis costos. ¿Qué es lo que ¿Maximizo maximizo? el beneficio? Los beneficios. Ustedes después, se lo adelanto un poco, van a ver que se puede responder en cursos más de año, de segundo o tercer año. Ustedes van a ver que es lo mismo maximizar una función de beneficios que minimizar los costos para una empresa, en algunos casos. ¿Ya? Y eso se da por lo que acabamos de hacer juntos. ¿Se entiende? Porque yo estoy minimizando los costos para maximizar mis beneficios y eso es en el punto donde, donde los precios relativos, o sea, donde los precios relativos en este caso, que son W partido en R, o sea, el trabajo dividido en el uso del capital, es igual a la como a la productividad, donde yo lo estoy igualando, donde yo estoy minimizando mis costos y maximizando mis beneficios. Se da como en la igualdad. El óptimo, es la proporción óptima que yo tengo. Si lo quieren relacionar con el consumo, al final es cuando es igual a la tasa de interés y yo tengo un consumo óptimo de acuerdo a mis preferencias, hagan lo mismo. ¿Se entendió? ¿Qué pasaría si fueran distintos? Si fueran distintos, tenéis que sustituir capital o trabajo dependiendo de cómo está planteado el problema. Pero ¿cómo sabía Porque cuánto para llegar al óptimo? hay una pregunta en un control que la quería hacer. Vámonos al control de alternativas, que el control es de alternativas, como ya saben, y respondemos las alternativas juntos, como les tinca también, para responder ahí la pregunta. Juan y Laura. Yo. Ya. ¿Se entendieron estas preguntas de como más de desarrollo y más matemáticas, por decirlo así? Donde al final, como al final se minimizar los costos y maximizar los beneficios es lo mismo. Miren, ya, hay un segundo. Hay preguntas que no les voy a pasar porque no. Hay preguntas que yo hice el control antes para ver qué preguntas en verdad porque hay preguntas en verdad que acá que no vale la pena ver porque no entran, eh, que son de otra materia incluso, entonces no les voy a preguntar, pero sí voy a ver esta. Esta sí entra, entonces dice que es matemática. Este era un control, creo que es de los difíciles del último tiempo. Ya, en una empresa de tecnología, el único factor de producción variable es el número de trabajadores, L. Si por trabajador es 100, el costo variable medio es 25 y la productividad marginal de trabajo es 5. ¿Cuánto es la productividad media del trabajo y el costo marginal? Ya. Lo que ustedes tienen que saber acá es, veamos el primer punto, que es el número de trabajadores L. El salario W100, siempre anoten antes de hacer cualquier tipo de ejercicio en alternativas, anoten todos los datos, porque con los datos después se les va como haciendo clic cómo se hace el ejercicio, porque al final todo este enunciado, por decirlo así, lo único que entrega es datos, más que números, más que palabras. No me importa que sea empresa de tecnología, siempre sé que el número de trabajadores es L, el salario por trabajador se expresa como W, ya lo tengo listo esa parte, el costo variable medio es 25, tengo lista esa parte, la productividad marginal del trabajo es 5, tengo lista esa parte, y ahora me están haciendo la pregunta. Por lo tanto, esta pregunta yo no la tengo que leer, sino solo contesto con estos datos y solo leo esa parte chiquitita las veces que quiera. ¿Ya?
Entonces me dicen, la productividad media del trabajo va a ser, como yo sé, se pueden sacar de diferentes formas la productividad media, ¿ok? Se puede sacar Q partido en X, porque es el promedio. Acá no me dicen cuántos trabajadores hay, solo me dicen un número L, pero me están diciendo el salario por trabajador, ¿ya? Sacarlo con el Y yo costo variable tengo, medio y el salario. sí, con eso ya lo tengo, eso es lo que, gracias Cristóbal. Yo sé que la productividad media del trabajo va a ser el salario, o sea, todo lo que yo tengo del salario por trabajador, dividido en el costo, no fijo, sino el variable. ¿Por qué? Porque lo que varía es el número de trabajadores. ¿Por qué puede variar el número de trabajadores? Porque una pregunta, si un trabajador lo está haciendo muy mal, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Pedirlo. Pedirlo. ¿Puede variar el costo o no? Sí. Sí. Por lo tanto, es 100 partido en 25, es 4, W. Y ahora, em, el, y el costo marginal de cada trabajador es 100 dividido en 5. ¿Por qué en 5? Ustedes se preguntarán. Porque al final, ¿qué es lo que yo le doy 100 al trabajador? Que es mi costo. ¿Qué es lo que yo estoy ganando? Un ejemplo como empresa. Para que ustedes, ¿qué es lo que gano como empresa? La productividad es la satisfacción que le da un ejemplo como es la satisfacción, ¿verdad? O sea, la productividad le genera más, de cada trabajador le genera más beneficios a la empresa y tiene retornos decrecientes porque cuando hay muchos trabajadores al final se confían, son muchos, si no hago una parte no le afecta tanto al otro, por lo tanto hay un entorno decreciente, por decirlo. 100 dividido en 5, esto es 20. Ese es mi costo marginal por cada trabajador. El salario dividido en lo que al final el trabajador le rinde a la empresa, que es su productividad, como por decirlo en ese entonces, ¿cachai? Porque si la productividad es 5, con los 100, los 100 los tengo que dividir en 5, como en 5 partes, que es lo que me produce de satisfacción, por decirlo así. Esto como se lo explico así para que como lo entiendan más en términos informales, por decirlo así. ¿Te está entendiendo? ¿O no, más o menos? Díganme porque si no lo explico de nuevo. O sea, sí, se puede decir que el costo marginal es igual a W partido en PMGL. Sí, pero depende del caso y depende cómo te lo planteen. En la Solemne vi otra fórmula porque no me plantean estos datos. Hay hartos como factores, pero un ejemplo, acá el costo marginal es lo que marginalmente me cuesta a mí cada trabajador, por decirlo así, si yo soy la empresa, y eso al trabajador le cuesta el salario del trabajador, pero el salario del trabajador dividido, por decirlo así, en lo que el trabajador le da. Que el trabajador le da, ¿qué es lo que le genera al trabajador? La productividad marginal. La productividad marginal es cuánto eficiente es cada trabajador extra. Entonces ahí se saca el costo, que es 20. Si la productividad fuera más alta, el costo es menor porque voy a ganar más porque el trabajador me está dando más, como más beneficio. Porque al final, si un trabajador es muy eficiente, trabaja para la empresa y eres muy eficiente, la empresa, gracias a él, puede generar más beneficios. Por lo tanto, al final, si la productividad es mayor, va a ser menor el costo. Relación inversamente proporcional. Y ahí. Entonces, y si es menos, o sea, si hay muchos trabajadores y el costo ya, la productividad baja, la marginal baja, al final el costo va a ser alto y te está dando un indicativo, por decirlo así,
que no es bueno contratar más trabajadores. ¿Se entiende? ¿O no? Me pueden dar con la manito para pasar a la 2, que es lo que me preguntó Juan, creo, la otra vez. ¿Se entiende o no? Ya, perfecto. Ya. ¿Le está gustando? Yo sé que soy repetitivo con esto, pero de verdad, mira, los ayudantes, los profes, todos estamos para ayudarlo. El nombre de nosotros también lo dice, ayudante, ayudarlo. Si no le está gustando algo, díganos y la forma, hacemos algo para cambiarlo. Sí. Y para eso estamos para que aprendan y disfruten el ramo. Es un ramo, yo sé que es un ramo difícil, pero cuando se entiende es muy choro, entonces esa es la idea. Ya, vamos a ir con la 2, que es lo que me... Juan, tú me preguntaste esta pregunta, ¿no? Con la Laura, creo. Sí. Ya, perfecto. Y fue una pregunta de control del 2019. ¿Ya? Bueno, hice acá el desarrollo y lo voy a explicar. Eh, bueno, y también cuando se haga el control 3, les voy a hacer también la resolución del control 3 porque algunos de ustedes me dijeron como Alan, podría haber la resolución para entender cómo es, no hay problema, yo se las puedo hacer. ¿Les tinca eso? ¿Les parece? Que le hago como la resolución con video y también les sirve para practicar para el examen. ¿Les tinca? Ya, perfecto. Ya, se lo hago cuando rindan el control. Si la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital presentan rendimientos marginales decrecientes y se cumple la siguiente condición, ¿ya? Donde W, donde se cumple, perdón, soy medio disperso. La siguiente condición, ya la tasa marginal de sustitución técnica es, bueno, ya no, es mayor, esa es la clave acá, es mayor a W-R, o sea que mi productividad es mayor a mis precios relativos de la producción. Eso es como intuitivo, por decirlo así. Y R es el precio del capital para mantener el nivel de producción constante, minimizándola los costos. ¿La empresa le conviene? Ya, lo voy a explicar ahora, pero no se queden solo con la respuesta. Ya. Productividad marginal, ya, estas son las condiciones. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que expliqué antes? ¿Qué se hace para minimizar los costos? ¿Cuál es el óptimo? Que estén iguales. Iguales, muy bien. Iguales. Con esto yo minimizo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero? Si esto es más grande que esto es menor que esto, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero aumentar acá? ¿El numerador o el denominador? Para que esto sea más grande. Para que esta relación W partido en R, la tasa marginal de sustitución técnica, sea más grande. ¿Qué es lo que quiero aumentar? El salario. El salario. O sea, y el salario al final, W, quiero sustituir por más trabajo, ¿verdad? ¿Cómo hago para tener más trabajo? Con más salario, ¿verdad? ¿Se entiende? Podríamos Eh, multiplicar, digo, dividir W y multiplicar por producto marginal de K. a ver, no, vamos a hacer algo porque voy a explicar el ejercicio entero y cuando termine algunas preguntas voy a hacer que me hagan las preguntas para que se entienda bien porque si no, como si no puedes desconcentrar, si no se pierde como la idea. ¿Ya? Les voy a hacer, miren, qué es lo que necesito acá? Que se iguale para cumplir la condición que se minimizan los costos por lo que expliqué en la pregunta anterior, ¿ok? Ustedes se preguntarán, ¿cómo se minimizan los costos? ¿Cómo se minimizan los costos? Con
igualar. Entonces me están diciendo, por enunciado me están diciendo que que la relación entre las productividades marginales es mayor a la W partido en R, o sea que a los precios de salario y de capital. Por lo tanto, esto es más chico. Esta relación es más chica y yo la quiero aumentar para llegar a la igualdad. Yo quiero que esto sea igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto sea igual? Disminuir el denominador. Y el capital lo tengo que disminuir y aumento el trabajo, el numerador va a ser más grande que el denominador y voy a llegar a una proporción igual. Acá no me están hablando de cuánta proporción, un medio, no, me están diciendo qué es lo que tengo que hacer. Reducir el capital, que acá básicamente es reducir el denominador, para reemplazarlo eso por el trabajo, por el numerador. Que eso, ¿qué es lo que va a lograr? Que la relación de la tasa marginal de sustitución técnica sea grande y se iguale con con la relación de la productividad. ¿Se entendió? Sí, pero podríamos pasar dividiendo y multiplicando. Sí, pero te vaya a complicar mucho más, porque podría tener un error y acá no es como en la solemne o el examen que eh, corregimos con error de arrastre. Lo otro, si alguno considera, después voy a explicar eso, pero no te recomiendo multiplicando, porque lo más fácil es verlo como numerador y denominador. ¿Entendió? Vamos a ir con la siguiente. Si la función es una Kappa-Douglas con alfa, beta mayor a cero, y si, ya, me están diciendo eso por enunciado, ok, y acá me dicen, si beta, o sea, asume que beta es mayor a 1. ¿Qué es lo que pasa con estas preguntas? Ustedes asumen que esta condición rige para todos, pero me están diciendo si beta es mayor a 1, ahora rígete que solo alfa es mayor a 0 y beta es mayor a 1, esa es la condición. Entonces, la productividad marginal de trabajo será creciente y por lo tanto, si la productividad ya se puede ver de dos formas. Alfa más beta tiene que ser, ¿qué es? Alfa es 1, puede ser 1,1, porque dicen que es mayor a 1, puede ser infinito, lo voy a hacer 1,1, más beta, beta puede ser 0, algo. Eso es mayor a 1, por lo tanto el tiro yo sé que tiene retornos crecientes. También ustedes pueden ver que si la productividad marginal de trabajo será creciente, también va a tener retornos crecientes. Esa pregunta son para responderla como esas preguntas no son para dedicarle tanto. Alan, ¿podrías explicar de nuevo esa, la 3 que no estaba atento? Estaba anotando, perdón. Em, Mayor a 1, ya. ¿Se acuerdan que si alfa más beta es igual a 1, hay retornos constantes, mayor a 1, crecientes, menor a 0, decrecientes, o sea, menor a 1, decrecientes. Me están diciendo que beta es 1, algo, y solo asumiendo que beta es mayor a 1, algo, y alfa es mayor a 0, esto es mayor a 1. Por lo tanto, se cumple esta condición. Por lo tanto, tiene retornos crecientes a escala. ¿Se entendió? Lo más fácil, por decirlo así, es verlo con la condición de que si los exponentes son iguales a 1, hay rendimientos constantes. Si es mayor a 1, creciente. ¿Se entiende o no? Sí se entiende. Ya.
Vamos con la siguiente. Dice, los voy a explicar acá. La ley de rendimientos decrecientes implica que cuando se producen grandes cantidades, ley de rendimientos decrecientes al final es que tú llegas a un punto máximo, por decirlo así, y después de un punto tú vas a bajar. El ejemplo que ya lo he ocupado con ustedes, pero para que se acuerden, es de los carretes. Tú podéis tener un carrete y lo vas a disfrutar mucho. Un ejemplo, la forma no es así, pero como para que ustedes entiendan a lo que me refiero con ley de rendimientos decrecientes, el gráfico no es tal así, pero la intuición es a lo que voy. Tenía un carrete, lo vas a disfrutar acá. 2 carretes, ya. 3 carretes, llegáis a tu máximo. 4 carretes, ya estáis muy cansado. 5 carretes, ya estáis, no lo estáis disfrutando tanto. 6, ya no disfrutáis casi nada del tiempo. Entonces al final el sexto lo disfrutáis lo mismo que el 1. Pero el tercero no lo disfrutáis como ninguno, lo el que más disfrutáis porque es el óptimo. Eso es como los rendimientos asociados, como la ley de rendimiento, ahora lo voy a explicar asociado a la materia. Cuando se producen grandes cantidades, los costos unitarios se reducen, pues se aprovecha la escala. Falso, lo dice el enunciado. Rendimientos decrecientes, voy bajando. Por lo tanto, esto es falso, voy bajando, no voy subiendo. Los costos unitarios al final van a ser mayores porque la productividad puede ser menor, etc. Después dice, no es posible evitar que el aumento de la producción sea finalmente cada vez menor cuando se recurre para ello solo a un subconjunto de factores productivos. Está muy largo, entonces cuando hay cosas largas en los controles, cualquier tipo, lo resuelvo de 2 formas. No es posible evitar que el aumento de la producción sea finalmente cada vez menor, o sea, es menor. Hagan esto siempre, para que no se confundan. Subconjunto de los factores productivos, o sea, me están diciendo que el aumento de la producción no siempre va a ser menor cuando se aumenta, cuando no es para todos, cuando es un subconjunto. Eso es verdad, porque al final, si aumento mucho mi producción, no va a implicar que eso me genere beneficios positivos. Eso más o menos me está diciendo como comente, como está el 2, los números romanos. También hay que ver la alternativa. La 1 ya la descarté, y la 2 está en todas partes, con eso confirma la tesis. Eso también es importante, miren. En el control, no me acuerdo en qué control, el año pasado creo, salía esto. Esto se los digo porque en una alternativa pueden estar perdidos y esto los ayuda, los salva. 1, 2, 3. 1 y 4. 1 y 2. ¿Cuál es la primera que voy a mirar? ¿Cuál es la primera que no voy a ver y ya voy a decir que está, o sea, me voy a ir al segura? 1, porque están todas. Si hay ¿cuál es la segunda que voy a mirar? Entre la 2 y la 3, ok, hay 2, pero si imaginemos sería 1, 2 y 4. La 4 sería la primera que la haga para descartarla. ¿Se entiende? Como vean la alternativa, a eso voy. Acá lo mejor era primero descartar la 1 porque si era la solo 1, al tiro tenía la respuesta. O pueden, en matemáticos se pueden, como un ejemplo, en vez de que esté 8, 8, se puede expresar como 16, es un ejemplo esto, pero 16 medio, o un mínimo que pasó en un control, para que ustedes vean, un mínimo de 3Q con I, por decirlo así, se puede expresar que es exactamente lo mismo, es lo mismo que decir Q tercios dividido, Q dividido en I tercios. Es exactamente lo mismo
Si está mala esa, la descartan. Y obviamente si hay dos alternativas así es porque está lo más probable esté mala, porque son iguales. Solo está uno dividiendo por 3. ¿Ya? Los costos medios siempre crecerán cuando se produce una mayor cantidad utilizando un solo factor de entre varios necesarios de producción. ¿Cuál es la palabra acá clave que me dice lo tiro para falso? Siempre. Siempre. Perdón, falso. No es siempre, generalmente puede ser. Y no siempre porque implica que, ok, pero me dice siempre y eso no siempre va a pasar. Hay unos casos que no. Crecerán cuando se produce una mayor de cantidad utilizando un solo factor de entre varios necesarios de la producción. No necesariamente, puede pasar, es verdad, pero si ese factor es muy necesario, más necesario que lo otro, o sea, tiene una preferencia sustancial a ese, porque se necesita mucho más para producirlo, no necesariamente va a pasar lo que hice en 3. Y el 4, en el corto plazo el costo marginal será mínimo cuando la curva de costo medio es creciente. O sea, hay una curva de costo medio que es creciente, no se hace así, pero el costo marginal será mínimo. ¿Por qué el costo marginal va a ser mínimo? Depende de cómo se plantee la función y cómo se plantee. No necesariamente. ¿Puede pasar como no? No. Porque te están diciendo implica, sí o sí. Implica significa sí o sí va a pasar. Todo. Me quedó una pequeña duda sobre la Sí. segunda afirmación, que él dijo como dos partes o una parte. ¿Cuál? Esa es la que dice, esa era, que no es posible evitar que el aumento, dice subconjunto, una cuestión así. Subconjunto. Una parte de los factores vas a usar tú una parte, no vas a usar todo, vas a usar un subconjunto. Imagínate que todos estos son los factores productivos, tú vas a hacer una parte, tú vas a usar estos. Ya entendí, ya Subconjunto. entendí. Ya. Vamos con Eso. el largo plazo. Cualquier combinación de factores que pueda adquirir. En el largo plazo, un productor elegirá cualquier combinación de factores que pueda adquirir con el presupuesto que tiene. Falso, va a producir la que le maximiza los beneficios. Cualquier combinación de factores donde el último peso gastado en cada factor rinda el mismo valor del producto marginal. Leámoslo de nuevo. Cualquier combinación donde el último peso gastado en cada factor, o sea, yo gasto, inversión por decirlo así, me va a traer lo mismo que marginal, o sea, igualdad, estamos en el óptimo. O sea, lo que me está diciendo acá es que W dividido en R se iguala a las productividades marginales de L partido en productividad marginal de K. Eso es verdadero, eso es el óptimo. 2. 2 y 4, ninguna alternativa correcta, la descarto, me quedan dos opciones ya, solo con una. Cualquier combinación de factores que le permita producir el volumen de producción que requiere. No, porque es verdad, si tiene, él va a tratar de producir el volumen que quiere, es verdad, pero minimizando los costos. Porque si se puede ahorrar costos por elegir otra fábrica, obviamente va a elegir esa. Falso. Cualquier combinación. También lo podríamos haber descartado falso. Yo lo hice para que entiendan la lógica acá, pero no hay ninguna 3. Listo, también es falso. Como para que vean también las alternativas, se fijen en eso. Dice, cualquier combinación de factores que sea relativamente más intensiva en el factor más barato. No, porque si tú necesitas el factor más caro para producir más, porque es el que más necesitáis. Un ejemplo, si se necesita hacer un producto con oro, o sea, les doy una fábrica, un ejemplo, una fábrica de anillos que dice yo quiero producir un 70% anillos de oro y un 30% de anillos de plata, oro, ¿qué es lo que va a pasar? Usted, lo que me está diciendo esta aseveración me está diciendo que sea relativamente más intensiva en el factor más barato.
No, porque al final la plata solo me sirve para el 30% y el oro para el 70%. Esto no se va a cumplir. Se puede cumplir si es que el factor le interesa más el factor más barato, pero en este caso que puse, no. Solo 2. Ya. Una pregunta. Dime. El, el 2, ¿eso no es solo para el corto plazo o también para el largo? Para el corto y para el largo. El de producto marginal partido en producto O sea, marginal. acá estamos hablando del largo, pero al final esa relación es el óptimo y el óptimo lo podía encontrar independiente del tiempo. Solo que al final lo que cambia es que hay que tener factores fijos, costos de corto plazo, ¿cachai? Como que cambia la ecuación y tenéis que ahí descubrir cómo se hace bien. Pero esto es verdadero para el largo plazo, porque tú vayas a querer minimizar los costos igualando lo que tú gastáis con la productividad, que es el máximo que podéis tener de beneficio y el mínimo de costo. Después dice una curva de isocosto, ya, isocosto igual costo, ¿ya? ¿Qué pasa con igual costo? ¿Qué pasa con igual costo? ¿Qué pasa con igual costo? Igual costo tengo infinitas opciones, como los sustitutos, por decirlo así. Una curva tiene pendiente negativa por la ley de rendimiento decreciente, es falso. Yo voy 1 y 1. Igual voy a como esto es importante en las curvas, ya se lo he dicho antes, pero en los controles vayan 1, 1. Después este. ¿Por qué? Porque yo lo hago así, porque si no es la A, pues puede estar al final. Si no es la B, después va a ir ahora intercalando. Esto es un truco, yo lo hago siempre. Ustedes pueden como no tomarlo. Algunas veces le va a salir bien, porque puede ser la D. A otras veces les va a salir más o menos, porque puede ser la B. Yo en general lo hago así. Tiene pendiente negativa por la ley de rendimiento decreciente, no tiene nada que ver, incluso no tiene necesariamente pendiente negativa por eso, sino porque es una curva de igual costo, por lo tanto yo voy a preferir cualquiera de las combinaciones que quiera, porque el costo es el mismo. Es como sustitutos perfectos. Es decir, una línea cuya pendiente refleja el precio relativo a los insumos que enfrenta la firma. Una línea, ¿qué significa que sea una línea? Que tienen igual costo. Una línea cuya pendiente refleja el precio relativo de los insumos que enfrenta la firma, sí. Eso está correcto. ¿Por qué? Porque al final la isocosto es una línea, puede ser, puede ser una línea paralela, vertical, o sea, horizontal, por decir, o sea, no horizontal, 45 grados, como igual que la curva de indiferencia, que la recta presupuestaria, puede ser como una curva indiferente, depende cómo se los planteen, y refleja el precio relativo, sí. ¿Por qué? Porque al final, veanlo esto como una recta presupuestaria, que la recta presupuestaria es menos P1 partido en P2, donde te refleja lo que tú puedes gastar. Acá es lo mismo. El costo me indica al final lo que yo puedo producir, porque depende de mis costos, cuánto yo tengo. La D. La 8, voy a terminar este control como esta parte y como este control no voy a hacer todas, voy a hacer, ya llevamos hora y media, y vamos a hacer después les voy a explicar unas cosas de la solemne y de los controles, unos temas administrativos y después estaríamos. En teoría de producción, el corto plazo se define como periodo de tiempo en el que la producción está fijo, el periodo de tiempo no necesariamente, lo voy a dejar stand-by. El periodo de tiempo en que los costos variables son fijos, no. El periodo de tiempo en que algún insumo no se puede variar, ya. El periodo de tiempo en que los precios de los insumos no varían. Los precios de los... No, es que hay un factor que está fijo, por decirlo así. El periodo de tiempo en que el nivel de producción, no necesariamente algún nivel va a estar fijo. El periodo de tiempo en que algún insumo no puede variar. Ahí me está dando la opción, como me está dando más
más libertad y me está diciendo, ok, puede ser como la producción, como puede ser otro factor. ¿Sí? Y se fijan en este control, eran puras solo dos. Este control yo ya lo hice porque descarté preguntas y como encontré las más necesarias como para comprender como de clase que... Entonces dice, el señor Porquis reduce asesinato artesanal en una fábrica... ¿Qué apocatería? El señor Porquis produce asesinato artesanal en una fábrica pequeña que tiene en su parcela. A través de los años ha contratado distintos números de trabajadores y a raíz de esta experiencia él sabe que la productividad media por trabajador es la siguiente. ¿Ya? Y dice, la producción total comienza a caer a partir del quinto trabajador contratado. El quinto empieza a caer, o sea, me está diciendo que recién acá hay acá hay pura subida y del quinto al sexto empieza a caer. Eso es verdad, que del día al 9 empieza a caer, pero del 11 al día hay una baja de -1, por lo tanto empieza el cuarto. Falso. Del cuarto trabajador. La ley de rendimientos decreciente comienza a operar a partir del cuarto trabajador contratado. Acá hay pura, se sube, sube, del cuarto al quinto, baja. Baja del cuarto al quinto, verdadero. La productividad marginal es menor a 7 cuando solo hay 2 trabajadores contratados. Veámoslo de nuevo. La productividad marginal es menor a 7 cuando hay solo 2 trabajadores contratados. Verdadero, pero te falta el 1. Cuando hay un trabajador contratado también, o sea, es menor o igual. Cuando hay solo 2, es igual a 7 cuando hay 2. Y la productividad marginal es menor a 7 cuando solo hay 2 trabajadores contratados. Eso es falso porque no es menor. Sí, productividad marginal nunca hay 7 y acá el 7 me indica la productividad media. Eh, por lo tanto, eso es falso y es solo 2. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Con la manito algo? Ya. La 3, ¿podríais repetirlo otra vez? Que al final me están diciendo la productividad marginal es menor a 7 cuando hay solo 2 trabajadores contratados. ¿De dónde yo saco esa información? Y no hay ninguna, como por tabla, yo no puedo diferir que la productividad marginal es menor a 7 porque no me está diciendo que 2 es la productividad media, no la marginal. Eso me dice la tabla. Entonces yo en base a eso yo puedo contestar si sí o si no. Y en este caso no. Ya, y esta dice, es la última que voy a hacer, o la penúltima, dependiendo del tiempo, llamo hora y media. A mí no me importa el tiempo, me importa que aprendan. En base a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Los costos fijos son menores a 50, pero mayores a 6,25. Los costos fijos son mayores a 50. Eso es falso, es el costo fijo medio. El promedio de todos es menor a 50, pero mayor a 6,25. Si sería medio, sería verdadero. El costo marginal de aumentar la producción de 6 a 7 unidades es 120. De 6 a 7 unidades es 120. Acá hay que usar una calculadora y vamos a calcular. Voy a usar calculadora, voy a prender mi celular. De 6 a 7 unidades, o sea, el costo marginal, tengo que sacar el fijo más el variable marginal. El fijo más el variable marginal. Para ver. Y me está diciendo que 8,37 pues, por 6, perdón, 8,37 por más por 6 más 7. Estoy un segundo, lo estoy haciendo.
por 6. Ya. Costo marginal de aumentar la producción de 6 a 7 unidades, ya. Déjenme ver que acá denme un segundo para ver cómo lo resuelvo. Bien. 10 aumenta. Costo marginal de aumentar la producción de 6 a 7, ya. Ya. Ya, si yo produzco 6 unidades, yo tengo 78 por... perdón, ya sé por qué me dio mal. Estaba viendo de 5 a 6. Ahora lo voy a hacer. Estaba viendo mal la tabla. Ya, 8, 37 por 6. Menos 8.37 más al tiro. Denme un segundo. Más 73.20. Ya, ahí me dio. Te lo explico al tiro. El 6, perdón el atraso que hice mal el cálculo y estaba viendo el 5 al 6, me confundí de tabla, yo soy medio disperso y soy medio... Eso me pasa en todas las pruebas, por eso yo llevo destacador. Ya, ahora sí. El costo ya. 8.37 más 73,33, ese es mi 6, ¿ok? Esta es una pregunta difícil esta era una de las preguntas difíciles de este control. Por lo tanto, eso me da igual a 8.37 más 7 más 73.3, eso me da igual a 81,7. El 7,14 más 80 me da igual a 87,14. Eso lo voy a multiplicar por la cantidad de producción, que es 6 y es 7, y después eso lo voy a restar. 81 para verla marginalmente. Por 6, esto es 490,2, 87,1 por 7, eso es 609,7. 609,7 menos 490 me da 119,7, que al final, si uno la aproxima con dos décimas, la causa 1, me da 120, eso es verdadero. Después dice, el costo marginal de producir la cuarta unidad aproximadamente 65, costo variable medio, marginalmente es 65 variable, en lo que varía mi costo, como marginalmente lo que varía es 65, eso es correcto, 2 y 3. La más difícil de acá era la 2, por lejos, porque la 2, tú tenías que sumar esto y multiplicarlo por la producción y después ver el 7 y multiplicarlo y ver que eso tiene relación marginalmente, ¿ya? Vamos a hacer la última del control. Resolvimos casi todo el control del 2019, que es uno de los controles difíciles. Lo hice como me enfoqué en alternativas para que sea realista. Se tiene una función de producción donde A es una constante, marque la afirmación que considera más correcta. La función de producción presenta retornos constantes, retornos crecientes a escala, presenta retornos constantes. Eso, 1/3 más 2/3, 1. Falso. Voy a ir con la D. Voy a ir con la D. El costo marginal de largo plazo será constante, no lo puedo descartar todavía, porque tengo que A es constante, lo que me dice que al final la función se multiplica por algo genérico, por decirlo así. El factor de escala A determina si la producción
tiene retornos crecientes o decrecientes a escala? No, eso lo determinan los parámetros. La función de producción presenta retornos decrecientes a escala, no, constante. El costo marginal de largo plazo será constante, sí, porque me está diciendo que también es una constante. Y porque tiene retornos constantes a escala, que al final eso es la clave, que tiene retornos constantes. No me lo dicen, esos puede llevar también a esa conclusión, que puede ser válida, y con eso estaría la respuesta correcta. Y donde acá la pregunta como lo más importante acá era saberse si era decreciente, creciente o constante. Ya, duró hora 40. Ya, quiero conversar un segundito con ustedes. No sé, o sea, si quieren se pueden salir. ¿Cómo les parece? Voy a dejar de grabar también. 1 hora 28 duró el,